taking an LSD trip at all, they're just being complete fools. Anyone that would engage in this or indulge in this is just a plain fool. Corre la década de los 30. Después de un periodo de oro, algo tiene que estallar. Pero con ello llega la creatividad. Aquí entra Albert Hofmann, quien se encontraba experimentando con el ergot, un hongo parasítico presente en el trigo y el centeno. Tras años de investigación, en 1943, él consume accidentalmente una pequeña cantidad de dietilamida de ácido lisérgico. Debido a las restricciones automovilísticas durante la guerra, Hofmann decide tomar su bicicleta para regresar a casa sin saber el viaje que le esperaba. El LSD actúa sobre varios receptores en el cerebro, como lo son los receptores adrenérgicos, los receptores de dopamina y los de glutamato. En especial, este tiene una gran afinidad por los receptores de serotonina, sobre todo con el receptor 5H2TA. Esto debido a su estructura química, que es muy similar a la estructura de la serotonina. Este es tan afín a dichos receptores de serotonina que los efectos suelen durar hasta 12 horas, dependiendo de la dosis. Gracias a los íconos del pop, el LSD se instaló como una droga recreativa que sería usada por varios personajes como The Beatles, Aldous Huxley, Bill Gates, Jimi Hendrix, Santana, Carrie Fisher e incluso Steve Jobs, quien refirió su consumo como la experiencia más importante de su vida. Todo esto comenzó un 19 de abril de 1943, cuando Hofmann dio su memorable viaje en bicicleta y otro viaje en su conciencia. Por esta razón, en esta fecha se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta. En esa pequeña introducción pudieron observar un poquito lo que es todo esto del Día de la Bicicleta. Nuestro reto el día de hoy es lograr los 100 kilómetros, conmemorando al buen Hofmann. El chiste hoy es no bajarnos hasta que se cumplan esos 100 kilómetros. Nos vamos a estar midiendo en Strava y estoy acompañado de él. Buenas a él. Esto se logran. Vamos a empezar el reto con un backflip. A ver qué me dice la señorita de allá atrás. Ahí vienen a correr. A ver, graba este. Corre. Do you wanna be a bad man? Yes you do. Do you wanna taste sweet salvation underneath the summer moon? Do you need another hand now? Yes you do. Go see Miss Joseph down on Columbus Avenue. Down in the city, there's a place that never sleeps. You can see it all up past 57th Street. Music is hot and the drinking there is free. It'll turn you upside down before you count to 3. You're looking for a helping hand. You need a friendly face. Feeling good, you can barely stand. You're falling all over the place. You're looking for a helping hand. You need a friendly face. Feeling good, you can barely stand. You're falling all over the place. You own it, they got it, they flown it, you bought it. Ow! Go see Miss Joseph down on Columbus Avenue. Columbus Avenue. Completamente vacía. ¿Qué voy a hacer esto? Ahora sí, vamos para los 100.
Olvídalo, mucho trabajo. Nos dimos cuenta que somos unas tortugas porque llevábamos como 20 kilómetros en 1 hora y media. Nosotros en teoría teníamos planeado 6 horas para los 100 kilómetros, entonces vamos terriblemente lento. No hemos checado cuánto llevamos desde hace quizá 2 horas y tenemos miedo porque si dice menos de 50, pues ya va a llover y ya estamos un poquito cansados. Entonces esperemos que Strava diga que ya llevamos arriba de 50, ¿no? Va a llover, aunque Siri nos dijo que no iba a llover hoy, parece que nos va traicionado. Pero como ya les había dicho, aunque llueva o relampaguee, este tren no se detiene hasta los 100 kilómetros. Momento de un pequeño break. Vamos a momento de la verdad. Vamos a ver cuántos kilómetros llevamos. Si son más de 50, vamos muy bien. Si no, estamos perdidos. No mames, super sí. Llevamos 45 kilómetros. Estamos cerca de la mitad, pero ya casi son las 8. Esto no se acaba hasta que diga ahí 100. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we. Know that they ride or die. Al parecer no medimos qué tan lentos seríamos. Llevamos 85 kilómetros. Pero ya son las 11. Son las 11 y no sabemos hasta qué hora vamos a terminar. Vamos lentísimo, pero tenemos que ya terminarlo. Estaba pensando que incluso este reto se siente mucho peor que el de 21 kilómetros. En este ya quiero llorar, quiero irme a mi casa, quiero aventar la bici y no volverla a ver. Pero 85 ya se ve bien, entonces vamos a terminarlo. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Estamos ya en el kilómetro 97 y medio y vamos ya a cenar, esperando que en lo que llegamos ya se cumplan los 100 kilómetros. Ahorita nos vemos. Puedo leer la victoria, esos jugosos 100 kilómetros. Ya nada más vamos camino a cenar algo. Nos faltaban 2 kilómetros. Según nosotros sí son 2 kilómetros. Se siente horrible todo esto. Nunca me había sentido tan cansado en mi vida. Está horrible, no lo intenten. Menos cargando una mochila llena de cosas. Está brutal. ¿Qué se siente estar tan cerca?
siente bien, güey. Tengo energía de nuevo. Lo logramos, caballeros. 100 kilómetros. Denme un segundo y les enseño. Aquí dice 100 kilómetros 47, 100.47. En 6 horas 33. Estamos muertos. Es algo que creo que no le desea a nadie. Y ahorita ya vamos a cenar con Víctor. Bien merecido. Nuestro compa de toda la vida. No mames, háganlos, güey. Yo no se lo deseo a nadie, la verdad es de las cosas más pesadas que he hecho en mi vida. Quise llorar como 3 veces y mis piernas no las siento, se me acalambró todo, está terrible. Pero pues si estás con amigos todo sale bien, creo. Nos vemos. Don't let them ride on